pasé por abusos, era la tendencia de culparme a mí primero y dañarme, agredirme, insultarme, decir que era mi culpa y que yo fui el que provoqué o lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero que aprendí o he aprendido es que si el daño viene de otros, no es mi culpa, para empezar. No soy yo no provoqué, yo no quise algo así. ¿Qué es lo más grave que te puede hacer una persona? Lo más grave, matarte. Fuera de eso, en realidad, nadie te puede dañar. Nadie puede hacerte absolutamente nada. La vida está llena de buenos y de malos momentos, de buenos recuerdos y de malos recuerdos. Esa es la vida, o sea, en realidad vivir significa eso. Además, solo tengo esta vida. Creo que la vida es valiosísima. No es tan simple. Me encanta vivir. Creo que no hay nada que haga que no me guste. Todo lo que hago me gusta. Creo que la gente tiene miedo a vivir su rutina y a disfrutarla, a sentirse bien y contento con la rutina. De hecho, es la vida, la rutina es la vida. Si no disfrutas la vida, entonces no tiene sentido, porque aun cuando pudieras hacer algo diferente en un momento o extraordinario en un momento, solo es un momento y está ahí y se va a ir. O sea, el hecho de que me hagas esta entrevista es algo extraordinario, pero al rato voy a regresar a mi rutina. Entonces no voy a regresar con frustración y enojo y decir, es que debería tener entrevistas todos los días para que hacer algo diferente. La vida no necesita cosas extraordinarias. No necesito aventarme de un bungee para sentir que estoy vivo. En realidad yo me siento vivo todo el tiempo, todos los días, a cada rato me siento vivo. El mundo es complejo. Las personas son difíciles. La relación con las personas es muy compleja. Pero la vida que uno vive es tremendamente sencilla, es muy simple. La vida es cotidiana, la vida es todos los días. Todos los días tengo que hacer lo que tengo que hacer, todos los días tengo que hacer las mismas cosas que tengo que hacer. Uno tiene que vivir su vida de manera simple, no tan dramática, ¿no? Digo, no sé cómo viva un multimillonario, ¿no? Su vida simple, hay mucho dinero que cuidar. Yo no tengo mucho dinero que cuidar, pero creo que la vida es cotidiana. La muerte es tan cercana en mí que va a llegar un día. Tengo el suficiente tiempo para hacer muchas cosas, pero no tengo tiempo para vivir mal. Así sea un día o sea 100 años, yo tengo ese tiempo garantizado. ¿Por qué? Porque tengo la muerte garantizada. Y además es muy corta la vida. Si a mí me preguntaran, ¿qué harías tu último día? Pues lo mismo. Pero en realidad tenemos miedo a las cosas impredecibles. Tenemos miedo a que nos suceda algo distinto, algo malo. Y estamos aferrados a que no suceda. Entonces trabajamos mucho para no quedarnos sin comer. Trabajamos mucho para que no me corran de mi casa. Trabajamos mucho para que no me accidente. Me encanta dar clases, adoro dar clases. Puedo estar todo el día, me siento libre, me siento honesto, me siento yo, me siento capaz de expresar muchas cosas que de otra manera no haría. Hace muchos años tuve unos alumnos que tenían discapacidades y disfrutaban, no tenían limitaciones. Ninguna. Tenía una jovencita llamada Gloria que estaba postrada en una silla de ruedas, no podía controlar sus movimientos y no podía salir corriendo, pero siempre estaba sonriendo, siempre estaba delatosa, todo el tiempo hacía alguna travesura. Y luego conocí un chavo que estaba exactamente igual que ella, igual, tenía una silla de ruedas de carreras, el chavo. Se la robó un día, se la llevó, la bajó por el elevador, la trepó a un taxi, se la llevó, no sé qué hicieron ni a dónde fueron. Pero dime dónde está su discapacidad, dónde está su imposibilidad de hacer algo. Cuando yo supe, toda la gente estaba aterrada, enojada, furiosa. Ella estaba feliz, él estaba feliz y yo estaba feliz.
Éramos los únicos 3 que estábamos felices por lo que sucedió. Porque ese es el punto, que a pesar de sus limitaciones, tenía un montón de capacidades. Entonces, cuando yo ya no pueda correr ni mover las piernas, tendré otras capacidades. Ese es el asunto, ¿sí? Que las capacidades no son las de los jóvenes. Las capacidades son las que tienes. No son las que crees que tienes por ser joven o por tener los pies completos o porque puedes correr. Las capacidades son las que tienes en ese momento. Entonces, por eso no creo que exista la vejez, porque cuando ya tenga la edad que dicen que es de la vejez, pues seguiré haciendo cosas, ¿no? No sé, cuando sea muy viejo, no correré, iré a caminar. Y si es en una silla de ruedas, entonces correré porque tendrá motor. Yo sé que va a llegar el desgaste, que va a llegar un cuerpo cansado, que va a llegar un cuerpo tal vez sin fuerza, pero cuando llegue será un momento en el que podrá decir, puta, hice todo. Creo yo que no necesitas estar viejo para aprovechar la vida. Uno aprovecha la vida todos los días. Muchas personas no se dan cuenta de eso. Y siempre la idea es que no eres bueno para la música porque tienes que ser el mejor músico. No eres bueno para la ingeniería porque tienes que ser el mejor ingeniero. Y no es cierto. Todos somos buenos para absolutamente todo y no tenemos que ser los mejores en nada. Solo tenemos que ser mejores que nosotros mismos y disfrutar eso que hacemos. No tenemos que... O sea, si yo toco el piano, no tengo que ser un Bach ni un Beethoven para tocar el piano, ni ser un compositor, pero puedo tocar precioso para mí, ¿sí? Y eso es lo único que importa, porque a veces la única persona que verdaderamente te escucha eres tú. Cuando mis alumnos me dicen y saludan, me dicen, ¿cómo está? Yo siempre les contesto, guapo. Siempre. Y se ríen, ¿no? Ay, profe, sí, claro, uno tiene que halagarse a uno mismo y todo. Pero no lo hago por eso, tiene una razón. Siempre les digo que soy guapo porque en realidad tengo el cuerpo completo, porque puedo correr, he podido estudiar sin ningún problema, tengo buena memoria, ¿sí? Me puedo mover, puedo bailar, puedo correr, puedo saltar. Mi cuerpo me permite hacer todo lo que yo puedo hacer. Así es que sí, mi cuerpo es guapo y soy guapo y me gusta. Creo que el dinero ha evitado que las personas se encuentren con las personas. Nos hemos alejado un montón de las personas. No tenemos contacto, solo vemos una condición económica. Creo que eso sería el mensaje, que las personas tienen que aprender a ser buenas con los demás. Sí, creo que eso hace falta, ser buenos. Qué bueno es tenerte aquí. Cada historia que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad en Patreon. Si te gustaría apoyarnos para continuar creando historias que exploren la belleza y profundidad del ser humano, considera visitar nuestro perfil en Patreon. Muchas gracias. Si las reflexiones de Narut llegaron a tu corazón, no te vayas sin conocer a Omar. Pasó de tener una vida activa a enfermar y depender totalmente de su familia. Sin poder moverse, hablar ni comer, encontró sentido a su vida.